Las ciudades que Pablo y sus acompañantes evangelizaron eran paganas, eran ateas, pero por encima de todo eso eran ciudades inmorales. La gente que vivía en esos sitios, como vivían en rebeldía contra Dios, sus vidas eran inmorales. El adulterio, la poligamia, el homosexualismo abundaba en aquellos sitios. Pablo tuvo que confrontar una sociedad que vivía totalmente de espaldas a Dios. Soy Luis Carballosa quien os habla para comentar con vosotros los versículos de 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, esa expresión es una conjunción. Pablo está indicando ahí que va a concluir la epístola. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Observe esos dos verbos que están en un tiempo que señala acción continua. Es como decir, os estamos rogando y os estamos exhortando. En el Señor Jesús, o mejor todavía, por el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo y sus acompañantes, Timoteo, Tito, Silas, Epafras y otros acompañantes de Pablo, vivían vidas ejemplares. Y Pablo dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, por medio del mensaje del Evangelio, por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo, como he dicho, estaba escribiendo a personas que vivían vidas disolutas, vivían en inmoralidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa era la vida que estaban viviendo, vida de inmoralidad, de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en
santidad y honra, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles que no conocían a Dios, que vivían de espaldas a Dios, vivían una vida disoluta, una vida de inmoralidad, una vida de escándalo en la sociedad. Pablo exhorta a los tesalonicenses a no vivir como esos gentiles, cambiar de rumbo, vivir de espaldas a los ídolos, a la inmoralidad, al paganismo y vivir con el rostro hacia Dios. Querido hermano, querida hermana, esa debe ser la clase de vida que tú y yo debemos vivir delante de Dios, porque eso es lo que agrada a Dios, como dice el versículo 3 que he leído. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno, dice Pablo, de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, un esposo para una esposa y una esposa para un esposo, que no practicasen la poligamia, es decir, que una mujer no tuviese varios maridos y un hombre no tuviese varias mujeres, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esos tesalonicenses eran gentiles que no conocían a Dios y por eso vivían en ese estilo de vida. Pablo le dice, hay que cambiar, tienen que ser diferentes. Un esposo, una esposa, una esposa, un esposo. Querido hermano, querida hermana, proclamemos ese mensaje que Pablo dio a los tesalonicenses y demos el ejemplo delante de la sociedad en la que vivimos. Practiquemos la moral que Dios nos enseña en su santa palabra. Que a Él sea la gloria, que a Él sea la honra, ahora y por siempre. Alza tus ojos al cielo, querido hermano, querida hermana, y démosle honra y gloria al único Dios vivo y verdadero. Amén y amén.